porque he visto que la organización del estudio no está suficientemente organizada y además os he visto un poco desubicado. Entonces, en esta clase lo que vamos a hablar es de los mapas conceptuales. Vamos a contar con qué es un mapa conceptual, los elementos principales que componen el mapa conceptual, sus características, las 3 características que lo definen. También vamos a ver recomendaciones en el caso de que no lo hayamos hecho bien, qué fallos se producen, ¿vale? Y los requisitos que tenemos que cumplir para poder desarrollarlo. Y vamos a hablar también un poco de los distintos tipos de mapas conceptuales que existen, que además subiré a la plataforma ejemplos para que veáis cómo se pueden construir. ¿Qué es en sí el mapa conceptual? El mapa conceptual es una técnica usada para representar gráficamente un conocimiento. En realidad es una red de conceptos que se representan mediante nodos. Los conceptos y los enlaces entre estos nodos son la relación que hay entre unos conceptos y otros. Es decir, hay unos conceptos que están relacionados entre sí y que se van a relacionar esos conceptos mediante unos nodos o unos enlaces, que después iré matizando cómo se llaman estos elementos. Con los mapas conceptuales se produce lo que se llama un aprendizaje activo, porque como no sé si sabréis, existen diferentes formas de aprender y el que se produce en concreto con esta técnica de estudio o esta forma de estudiar, es un aprendizaje activo, ya que obliga al estudiante a relacionarse, a jugar con los conceptos, a empaparos bien del contenido, no es memorizar simplemente, que es lo que se llama un aprendizaje reactivo, que es lo que se hace normalmente en la escuela. En la escuela normalmente lo que se le hace a los alumnos es un aprendizaje reactivo, memorizar, y no se está produciendo ese aprendizaje activo que se produce con los mapas conceptuales. El aprendizaje reactivo, lo que he dicho, es lo que se hace en la escuela, que son memorización de conceptos, pero en lo que se falla realmente es en adquirir este significado de los conceptos. Pues en el caso de los mapas conceptuales vamos a conseguir el efecto contrario. Más que memorizar, es aprender el significado de esto. Eso se va a anclar mucho más en nuestra memoria. Es decir, con los mapas conceptuales, cuando nosotros lo estamos realizando, prestamos más atención entre la relación que existe entre los diferentes conceptos, y eso es lo que se hace que se desarrolle en nosotros un proceso más activo, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos principales que componen los mapas conceptuales? A primera vista, lo que aparece es un gráfico con un entramado de líneas que confluyen en una serie de puntos. Los puntos de confluencia se reservan para los términos conceptuales y se usan para enmarcarlos o bien óvalos o cuadrados, es lo que normalmente se suele utilizar. Los conceptos que están relacionados entre sí se unen mediante flechas o se unen por línea, y el sentido de la relación entre los conceptos se aclara con las palabras enlace que unen unos conceptos y otros, escritas en minúscula. Es verdad que los conceptos que están metidos dentro de los óvalos de los cuadrados se van a escribir en mayúscula, y las palabras enlaces, que son las que relacionan unos conceptos con otros, a través de esas líneas y esos puntos, se van a escribir en minúscula, como que tienen menos importancia, porque nosotros lo que queremos resaltar en sí es el concepto. Es decir, que los elementos significativos de un mapa conceptual es los conceptos y las palabras enlace, ¿vale? Por ejemplo, las plantas son seres vivos. Plantas y seres vivos son los conceptos principales y el son las palabras enlace. Es un ejemplo muy simple para que captéis lo que es. Por lo tanto, los elementos son los conceptos, la proposición, las palabras clave, y se forma una unidad semántica. Características definitivas. Los mapas conceptuales se identifican por 3 características. Tienen como 3 características que los deben de comprender todos los mapas conceptuales, si no, no sería correcto. La jerarquización, la síntesis y el impacto visual. La jerarquización
En los mapas conceptuales, los conceptos deben de estar dispuestos por orden de importancia, siendo los más inclusivos los que van a ocupar los lugares superiores. Los más importantes siempre están en la parte superior, o suelen estar, porque después, como veremos, los diferentes tipos de mapas conceptuales, no en todos los casos es así. Los ejemplos, por ejemplo, normalmente se suelen poner en el último lugar y además no suelen estar enmarcados. Es otra característica. Dentro de un mapa conceptual, los conceptos solamente pueden aparecer una vez. Es decir, si yo estoy hablando de seres vivos, como hemos dicho antes, las plantas y los animales son seres vivos. Seres vivos, plantas y animales solamente puede aparecer una única vez. No podemos repetirlo porque si no, los conceptos estarían mal expresados, no estaríamos desarrollándolo bien. Las líneas de enlace con una flecha pueden ser útiles para que nosotros sepamos cómo son las relaciones jerárquicas que existen, sobre todo cuando los conceptos aparecen representados en la misma línea. Los niveles de jerarquización se ponen de arriba hacia abajo, es decir, como hemos dicho, suelen estar en la parte de arriba los conceptos que son más inclusivos, que son más importantes, y vamos poniendo las cosas menos importantes al final del mapa conceptual. Si hay dentro del mismo nivel de jerarquización varios conceptos, lo que hacemos es que ponemos diferentes flechas para que esas flechas nos vayan a indicar en qué dirección tenemos que leer para que entendamos nosotros lo que estamos explicando en el mapa conceptual. Esa es la primera característica, que es la jerarquización, y ahora vamos a hablar de la segunda característica, que es la síntesis. Los mapas son un resumen más significativo que hayamos visto en un texto. Antes de construirlo, debemos o tendremos que elegir los que hagan referencia a los conceptos y donde nos conviene centrar la atención. Es decir, nosotros, después de haber leído un texto, lo que vamos a intentar es sacar con el mapa conceptual son aquellos conceptos más importantes, porque al fin y al cabo, cuando nosotros veamos ese mapa conceptual, lo que tenemos que tener es un resumen del texto que nosotros hemos leído, ¿vale? La tercera característica, ya hemos dicho la jerarquización y la síntesis, es el impacto visual, que es la otra característica que componen o que son más resaltables de los mapas conceptuales. Un mapa conceptual que está bien hecho debe ser bastante conciso, no podemos estar poniendo mucha cantidad de conceptos, mostrando las relaciones entre las ideas principales de una forma que sea simple y vistosa. Para que el impacto visual sea mayor, tenemos que marcar los conceptos más importantes, como hemos dicho, metidos dentro del óvalo o la elipse, en mayúscula, ya que esto hace que resalte más las letras sobre el fondo. Por eso, como he dicho antes, que se puede utilizar tanto cuadrados como óvalos o elipses, pues normalmente el que se utiliza la elipse porque hace que se resalte más nuestra atención y las letras sobre el fondo tengan un mayor impacto visual. Los propósitos que tienen los mapas conceptuales son según el trabajo que tú estés tratando. Por eso, el propósito voy a decir lo principal. Generar conceptos o ideas sobre un tema es uno de ellos. Diseñar una estructura compleja de información, que suelen ser contextos más largos. Comunicar ideas complejas. Ayudar al aprendizaje integrando conceptos nuevos y antiguos, una mezcla de ambos. Ver qué comprensión o incomprensión tenemos nosotros sobre un tema. Otra de los propósitos es fomentar el aprendizaje significativo, que es lo que hemos explicado antes, el aprendizaje activo y el reactivo, la diferencia entre ambos. Y los conocimientos, los principales conocimientos que tenemos sobre un tema. Vale. Por hacer un poco un repaso de lo que llevamos visto. El mapa conceptual es una técnica gráfica, un representar gráfico, un conocimiento, y estos conocimientos, estos conceptos, lo que se hacen es relacionarlos mediante enlaces, mediante palabras enlaces. Se compone principalmente de los elementos que son conceptos, palabras y palabras enlaces, los nodos que tenemos. Para representarlo, lo vamos a representar bien con óvalos o cuadrados, pero he dicho que principalmente lo vamos a representar con óvalos o elipses. ¿Para qué?
para que haya un mayor resalto entre las letras y el fondo. Y los conceptos principales se van a resaltar en mayúscula y las palabras enlaces las vamos a poner en minúscula para resaltar la importancia. Las características principales que hemos dicho que componen estos mapas conceptuales son la jerarquización, la síntesis y el impacto visual. Jerarquización sobre todo porque vamos a ir desde los conceptos más inclusivos o más importantes a los conceptos menos importantes. Se suelen poner los ejemplos en la parte inferior. Como os he dicho, hay diferentes clases de mapas conceptuales que no siempre cumplen esta regla, pero que por ello voy a explicar los distintos tipos que hay y además lo subiré a la plataforma para que veáis visualmente cuáles son los diferentes tipos de mapas conceptuales que hay. Jerarquización, como estamos diciendo, vamos a marcarlo si tenemos dentro del mismo nivel diferentes conceptos, utilizaremos flechas para marcar el sentido en el que tenemos que leer y entender esa información. En cuanto a síntesis, no es más, como vemos, un mapa conceptual, un resumen de las ideas más importantes que nosotros hemos leído en un texto. Vamos a coger ese texto, si hemos hecho una buena comprensión y hemos hecho una buena lectura, nosotros vamos a sacar de ese texto los conceptos que son más importantes, que al fin y al cabo, cuando yo vea ese mapa conceptual, a mí me sirva para poder entender las ideas principales, los conceptos principales y utilizarlo como regla mnemotécnica y sacar las ideas principales que hay en un texto o en un tema, según lo vayamos a hacer. Visualmente, como ya hemos dicho, que es una representación gráfica de un conocimiento, de un texto, nosotros cuanto mejor lo representemos gráficamente y más impactante sea, mejor nos vamos a ayudar a la hora de recordar esas ideas y esos conceptos. Por ello, utilizar colores, utilizar mayúsculas y la señalización de la elipse y poner el concepto dentro de esta elipse. Sí, es verdad que los mapas conceptuales tienen muchos propósitos, pero hemos recalcado cuáles son los más importantes y todo va a depender del tema que yo esté tratando en ese momento. ¿Vale? Siguiente. Por lo tanto, los mapas conceptuales se llaman también, existen otras formas de llamarlos, organigramas. ¿Vale? Es un medio eficaz para representar, como estamos diciendo continuamente, ideas y conceptos que se realizan de forma jerárquica. El método, como estamos viendo, aprovecha el poder conceptual que tiene una imagen y así facilita el aprendizaje y el recuerdo. Todo lo que se aprenda a través de imágenes es mucho más fácil de recordar. Por eso se dice que el mapa conceptual está sobre todo resaltando lo que es el poder conceptual que tiene esa imagen y facilitando el aprendizaje. No queremos decir con esto que se memorice lo que es el mapa conceptual y reproducirlos al detalle. Eso no es lo que nosotros queremos que se produzca con este método de estudio, sino que se use como medio para organizar el contenido de un tema, para organizar la formación, sintetizarla y presentarla. Otra de las cosas que yo quiero explicar es cómo nosotros tenemos que construir un mapa conceptual. Vamos a ver las distintas fases en las que se hace el mapa conceptual. Uno de ellos es leer el texto, el segundo de ellos es subrayar, la tercera es seleccionar, otra fase es agrupar, ordenar, representar, conectar, comprobar y como último reflexionar. Vamos a hacer una comprobación de lo que cada una de estas fases supone para poder crearlo correctamente. La primera de ellas es leer el texto e identificar en él las palabras y las ideas principales, ya que en el mapa no se trata de incluir mucha información, sino la más relevante. No es que cuando yo vaya a realizar un mapa conceptual empiece a poner ahí todas las ideas, todas las palabras, no. Nosotros tenemos que saber leer y sacar de ese texto lo que es más importante, ya que cuando yo vea el mapa conceptual, lo que vea son las ideas más relevantes de ese tema o de ese texto que yo estoy haciendo. Lo segundo es las palabras que hemos seleccionado antes como palabras más importantes, es subrayarlas, las palabras que nosotros vemos como más importantes de todas ellas.
y asegurarte de que ciertamente esas son las palabras más importantes y que nada te está sobrando ni te está faltando del tema, ¿vale? La siguiente fase es la fase de seleccionar. Tras haber leído el texto o un tema, seleccionamos los conceptos, hacemos una lista. Y ya sabemos que en el mismo mapa conceptual, como hemos dicho antes, no se pueden repetir conceptos. El concepto solamente puede aparecer una vez. Por eso es muy importante la primera fase, la de la lectura, y esta, la de la selección. La siguiente fase es la de agrupar. Agrupar aquellos conceptos que tengan una relación próxima y así van a aparecer los más genéricos. Ordenar. Nos ponemos desde el que hay más abstracto al más general y general al más concreto y específico. Como hemos dicho anteriormente, esto es una agrupación jerárquica y van desde los más importantes a los más generales, ¿vale? La siguiente fase es representar. Como para facilitar al principio hacer el mapa conceptual, si podéis utilizar POSIT, muchísimo menos, para facilitarlo al principio. La siguiente fase es la de conectar. Esta es la parte más importante, ya que aquí es donde vais a ver si habéis comprendido correctamente una materia o no. La siguiente frase, que es comprobar. Comprobar si, y si nos vamos corrigiendo, pues añadiendo, quitando, cambiando de posición. Esta fase es más bien para ver que lo que hemos hecho es correcto, las relaciones que se establecen entre los distintos conceptos. Y la última es reflexionar. A lo mejor entre las distintas secciones puede haber unión y puede haber otras que nosotros no habíamos visto antes. Cuando normalmente los mapas conceptuales, la primera vez que tú lo haces, o el primero que haces, no va a ser definitivo. Porque conforme vas desarrollándolo y conforme vas viéndolo, puedes ver que entre unos conceptos que tú en un principio no has visto una relación, puede haber relación. Por eso he dicho que utilicéis para hacer esta relación al principio POSIT y así POSIT y vais cambiando la relación entre unos conceptos, vais subiéndolo, vais bajándolo, según vosotros vayáis viendo. Hay otra técnica de la que voy a hablar en otro día, que es el mapa mental o el mind mapping, que algunas veces se puede confundir. Vamos a profundizar en esta técnica, que la gran diferencia que existe realmente entre el mapa conceptual y el mind mapping, el mapa mental, es entre uno y otro la capacidad visual del mapa mental y de las conexiones, ya que este busca y exige imágenes para la construcción, el mapa mental, no el mapa conceptual. Y estas suponen diferentes funciones, algunas que son mnemotécnicas, entre unas y otras. La gran potencia del mapa mental, como hemos dicho, es la capacidad visual para generar nuevas conexiones y retener ideas, ya que supone un mayor uso y esfuerzo del hemisferio izquierdo. Por eso, con el mapa mental se utiliza sobre todo más la capacidad visual, lo que es la regla mnemotécnica a través de las imágenes, mucho más potente. Pero que otro día hablaremos de eso. Recomendaciones para realizar los mapas conceptuales. Es conveniente que reviséis el mapa conceptual varias veces para comprobar que las conexiones están correctas, ¿vale? No existe un único modelo de mapa conceptual, ya que del mismo tema dos personas lo van a hacer de forma totalmente diferente. Y ser los dos correctos no quiere decir que sean correctos ni uno ni otro, pero el mapa va a estar bien confeccionado si se comprende los diferentes aspectos que aparecen, los más importantes, y están expresados de forma jerárquica y lógica. Es decir, dos personas se leen el mismo tema y van a realizar mapas conceptuales totalmente diferentes, probablemente. Pero la cuestión de que un mapa conceptual esté bien o esté mal desarrollado va a ser, en definitiva, si cuando tú ves ese mapa conceptual, lo que tú estás viendo se entiende y las relaciones que existen entre los diferentes conceptos es correcta, aparte de que está jerárquicamente bien establecido el mapa conceptual. Los mapas conceptuales pueden ser horizontales, vertical derecha, alternados y con conectores directos. Yo voy a subir imágenes de estos ejemplos en la plataforma para que veáis
lo que estamos comentando y cómo se estructura, cómo se ve la imagen, para que veáis que se puede hacer no solamente de arriba abajo, sino que también se puede hacer hacia los lados, ¿vale? La elaboración de estos mapas mentales, sobre todo lo que va a fomentar en vosotros, va a ser la reflexión, el análisis y la creatividad. Como hemos dicho, incluso una de las fases de la elaboración del mapa conceptual es la reflexión. Os va a ayudar a ver las relaciones que existen entre los diferentes conceptos, ver relaciones que en un principio no habíais visto y que ahora sí podéis ver. Análisis, volvemos al mismo. Estáis analizando vuestro propio mapa conceptual, aparte de que estáis analizando un tema. Esto va a ayudar a la retención mucho más fácil de los conceptos, sobre todo porque tenéis que jugar mucho con las relaciones que existen entre ellos y la forma de elaborarlo igual. Y la creatividad, porque al fin y al cabo es una representación gráfica, por lo tanto, mejora mucho más lo que es vuestra capacidad creativa. Es una herramienta de asociación, de interrelación, discriminación, descripción y ejemplificación de contenido. Asociación e interrelación lo tenemos claro, porque tenemos que relacionar los diferentes conceptos que nosotros vamos a elegir de esos textos. Discriminación, porque una vez que hemos dicho en el texto, una de las primeras fases, que es seleccionar de entre todos los conceptos que hay en ese texto, cuáles son los más importantes. Por lo tanto, vais a tener que eliminar aquellos que no sean necesarios. Y ejemplificación de contenido, porque realmente tú eliges de un mismo tema aquellas palabras, conceptos, ideas que sean mucho más importantes. No vas a coger todas las ideas que aparecen en el texto, sino solamente los relevantes. Otros datos de interés que os voy a comentar del mapa conceptual es que facilita la organización lógica y estructurada de los contenidos, ya que a ti te hacen seleccionar, extraer y separar la información significativa de la información que es superficial. Te permite además interpretar, comprender e inferir a través de la lectura. Integra la información en un todo y establece relaciones de subordinación y de interrelación entre esa información que tú has seleccionado. Como hay que ver las relaciones y si el concepto es importante o no y ver los enlaces, también te hace tener que investigar y profundizar en el contenido. Ayuda a organizar mucho el pensamiento y a organizar el material de estudio. En este caso he visto en algunos casos de vosotros que no tenéis muy bien organizado ni el material ni la forma de estudiar. Así que aquellos que no lo tenéis muy estructurado, os va a venir bastante bien este tipo de técnica. Cómo se utilizan imágenes y colores, la fijación en la memoria es mucho mejor, es mucho mejor que utilizar otro tipo de técnica, ya que tiene mayor capacidad de relacionar imágenes. Deben de ser muy vistosos, como hemos dicho ya, cuanto más visual sea la cantidad de materia que se logra memorizar, va a ser mucho mayor. Y además se acrecienta la duración de esta memorización. Es decir, los mapas conceptuales son muchísimo mejores a la hora de memorizar porque, como hemos dicho, su capacidad visual potencia la memoria, pero que además de eso, de que te potencia la memoria, la duración en el tiempo de retener ese concepto en la memoria es mucho mayor. Es decir, todas aquellas técnicas que utilicen la capacidad visual y utilicen la imagen son mucho más potentes que otro tipo de técnicas para memorizar, así que aprovecharlas y utilizarlas. Para elaborar un mapa hay que dominar muy bien la información, es decir, nosotros no vamos a poder hacer un mapa conceptual de una información que nosotros no controlamos. Los conocimientos con los que se va a trabajar, porque si no se va a generar fallos en la construcción. Sería, si nosotros hacemos un mapa conceptual de una información que nosotros no estamos controlando, se van a producir estos fallos. Sería una representación gráfica arbitraria, lógica y sin ninguna estructuración. Que solo sean secuencias lineales de acontecimientos donde no se evidencie esa relación de lo más genérico a lo más específico y que las relaciones entre los conceptos sean confusas y sean complicadas encontrar el sentido y el orden lógico que existen entre esos conceptos. Y además, pues serían conceptos aislados y sin interrelación. Es decir,
como estoy diciendo, para el mapa conceptual nosotros tenemos que dominar la materia. Si no dominamos esa información, al final lo que vamos a conseguir es un montón de conceptos, pero que realmente ni tienen un orden lógico, ni tienen una jerarquía, ni además existen relación entre ellos. Habrá relación, pero no va a haber relación real con lo que nosotros deberíamos de establecer. Por lo tanto, un mapa conceptual podríamos decir que es un resumen esquemático. Es un resumen, ¿por qué? Pues porque contiene las ideas más importantes de un tema o de un texto y es un esquema, ya que por su representación gráfica se simboliza con modelos simples, en pocas palabras, con dibujos, colores, líneas y flechas, ¿vale? Por eso es un resumen esquemático, cumple las dos características. Como hemos dicho antes, los tipos de mapas conceptuales que se establecen de forma jerárquica, sí que os voy a decir que os podéis encontrar muchas veces otros tipos que a lo mejor no cumplen esta regla 100%, pero que voy a subir las imágenes a la plataforma para que podáis ver los distintos ejemplos. Uno de ellos es el panorámico, que son, estos representan ideas y tratan el tema de forma un poco más general, más global. El detallado o de desarrollo, que estos son mucho más analíticos, incluyen gran cantidad de detalles respecto al tema que hemos tratado. El jerárquico, que es el más común, que este está organizado a partir de un concepto clave, que está ubicado en la parte superior, como ya hemos dicho anteriormente, y va descendiendo según la importancia de los conceptos que nosotros hemos seleccionado. El de araña, que este es la palabra o el tema principal, se representa en el centro y los demás que tienen una jerarquía inferior se van colocando como a los lados como si fuesen las patas de una araña. El organigrama, que aunque hemos dicho que los mapas conceptuales se suelen llamar organigramas, pues existe uno que se llama organigrama sí o sí, ¿vale? Por sus características. La información se representa de forma lineal y además se le indica la flecha, la dirección que tiene que seguir, la línea para que entendamos la información. El sistémico, que es parecido al anterior, pero este tiene entradas y salidas. El otro solamente va en una única dirección y en este tiene tanto entradas y salidas para la información. El multidimensional, que se construye a partir de una figura bidimensional o tridimensional, que es una figura geométrica, por ejemplo. Y el de paisaje, que se confecciona a modo de paisaje, tomando como punto de inicio un espacio real o ficticio, y la información se coloca según la imagen que nosotros queramos crear. Vale, pues hacemos el último resumen, algunas notas del mapa conceptual y, como os he dicho, voy a ir tratando las siguientes semanas otras técnicas de estudio que creo que os van a venir bien para organizaros la información, porque sí que he visto que en casi todos vosotros no hay una forma de organizar el estudio, os dedicáis a una asignatura y el resto de asignaturas pues no la tocáis. Como os hemos dicho en diferentes ocasiones, todas las pruebas de la oposición son importantes, no nos podemos centrar únicamente en una, ya que si en una vamos perfectamente y lo sabemos todo y las otras no las hemos tratado, vamos a suspender la otra, por lo tanto suspendemos la oposición. Así que lo que quiero, sobre todo, que utilicéis muchas técnicas de estudio, que organicéis vuestras horas de estudio. Por eso os he preguntado a cada uno de vosotros cuántas horas de estudio tenéis, ya que tenéis que dedicar en el día a todas las asignaturas, dividir esas horas entre todas las asignaturas y todas las tenéis que tocar. Todas son igual de importantes, ¿vale? Por lo tanto, el mapa conceptual, ¿qué es? El mapa conceptual es representar gráficamente las ideas y conceptos más principales de un tema o de un texto. Ya cada uno de vosotros podéis elegir de qué lo vais a hacer. Además, alguna de los profesores vamos a exigir que hagáis alguno para ver cómo se habéis desarrollado esta técnica. Es verdad que los que vamos a utilizar va a ser el jerárquico, vamos a ir eligiendo de ese tema o de ese texto los conceptos e ideas principales y vamos a ir estableciendo jerarquías desde lo más general a lo más específico. Lo más importante lo vamos a poner en las partes superiores y lo menos importante lo vamos a ir poniendo en los rangos más inferiores, como los ejemplos. Tenemos que crear conexiones entre estos conceptos y estas conexiones se
realizan con las palabras clave o las palabras enlace, que suelen ser preposiciones, ¿vale? Sobre todo, no podemos hacer mapas conceptuales de un tema que no controlemos porque hemos dicho que al final lo que se va a producir es una interrelación de conceptos que realmente no están ni interrelacionados ni tienen un orden lógico ni jerárquico. Y sí que es verdad que aunque vosotros mismos de un mismo tema hagamos mapas conceptuales diferentes, no va a querer decir que está mal. Lo que va a determinar que un mapa conceptual esté bien va a ser que se entienda que la relación que existe entre los diferentes conceptos es correcta. Hacer una buena lectura previa para poder sacar los conceptos más importantes. No pongáis todos, sino lo más importante. Y sí que es verdad que agruparlos, porque así vais a saber cuáles son los más genéricos y cuáles son los más específicos. Para terminar, lo que os quiero decir, que sí que existen diferentes mapas conceptuales y que os voy a mandar la plataforma los diferentes ejemplos y nada más, no quiero decir más nada del mapa conceptual. Que si tenéis alguna duda, nos lo preguntéis a todos los profesores y que ya he hablado con algún profesor que os va a pedir que hagáis un mapa conceptual de algún tema en concreto. Elegiremos un tema en concreto y me haréis uno de ellos. Vamos a hablar la siguiente semana de cómo va a influir nuestra personalidad a la hora de estudio, porque sí que es verdad que cada uno de vosotros tenéis una forma de estudiar diferente por la personalidad que tenéis. Y vamos a ver qué factores influyen y qué estilo tenemos cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Más el mapa mental, que también es otra técnica de estudio que vamos a utilizar. Y como siempre digo, una oposición es un periodo temporal de nuestra vida, así que dedicaros el máximo esfuerzo, que después podemos recuperar nuestra vida y nos olvidaremos de esta etapa en la que estamos esforzándonos no más de lo normal. Nada, chicos, si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos algo, ya sabéis utilizar la plataforma y también los distintos medios que tenemos para comunicarnos cada uno de nosotros. Que tengáis buena semana y lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias.